¿Qué tal, hermanos? Buenas tardes. El día de ayer, en el capítulo 3, vimos al apóstol Pablo terminar con un himno majestuoso. Nosotros creemos que ahí es nuestro fundamento, que ahí esa es nuestra base como cristiano. El carácter del cristiano está ahí en ese poema que el apóstol Pablo escribe al final del capítulo 3 de Primera de Timoteo. Y nosotros los cristianos creemos firmemente y plenamente que Jesucristo es el cumplimiento de estas cosas que Pablo escribe al final. Entonces, ya entrando ahora en el capítulo 4, va a ser un poco extenso el capítulo 4, así que por favor te pido que me escuches, que tomes tus notas, observaciones, que hagas tus apuntes, que compartas con nosotros lo que Dios está poniendo en tu corazón, lo que Dios te está enseñando a través de leer la palabra. Entonces, siguiendo estos tres principios, otra vez, observación, interpretación y aplicación, ¿verdad? Eso es lo que nosotros debemos de tener en cuenta al abrir nuestra Biblia. Así que empezamos ya con el versículo 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. A continuación, en el capítulo 4, comienza a escribirle a Timoteo algo que el Espíritu Santo le reveló, una característica de los postreros días, ya sea, hermanos, que el Espíritu Santo se lo reveló mientras escribía, o era una revelación que ya tenía preparada el apóstol Pablo para esta ocasión, y menciona los postreros días. Estos postreros días también algunas Biblias lo van a traducir como el final de los tiempos, o también lo van a traducir como los tiempos venideros. Entonces vemos algunas de las características que estos tiempos venideros van a mostrar. Dice, algunos apostatarán de la fe. El apóstol Pablo está diciendo ahí, algunos de los que están aquí adentro, de los que han dicho o de los que se cree que han abrazado la fe de Cristo, se apartarán y dejarán de confiar en Dios. Y además vendrán, escucharán espíritus engañadores. Es más, hermanos, es como que si Pablo les dijera, por haber desechado la verdadera fe, para ser engañados por espíritus mentirosos. Además, el verso 1 también nos dice que escucharán doctrinas de demonios. Esta palabra doctrina aquí es enseñanzas. Hermano, el final de los tiempos corre paralelamente con estas características, es decir, estas tres características se han hecho presente en la historia del cristianismo. Los postreros días también se refiere a un amplio periodo de tiempo. Recordemos que en nuestro concepto de tiempo lo definimos por pasado, presente y futuro, pero para Dios no es así. Dios trasciende lo que es el tiempo. Entonces, leímos también como el apóstol Pablo cuando decía, le hacían la pregunta, ¿cómo sería el regreso de Cristo Jesús? Miramos cómo el apóstol Pablo se incluía en los que estaban vivos en ese momento, pero lo hacía de una manera consciente. Y también el apóstol Pablo, bueno, una de los escritos dijo, ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Él está consciente que sea que Dios venga cuando estemos vivos. Él se irá con Jesucristo, pero si estamos muertos, dice que resucitaremos primero. Así que esa es una de las enseñanzas también, de las promesas que nosotros debemos a abrazar, creerlas. Fácilmente, hermanos, muchos se apartarán de la fe, cambiando la verdad del Evangelio, y la van a sustituir con cualquier otra enseñanza que no sea bíblica. Timoteo, hermanos, tiene aquí la responsabilidad de enseñar la Biblia. Y una nota que quiero hacer, si cualquier líder o pastor o evangelista no enseña la Biblia, hermanos, puede apartarse, puede apostatar de la fe. Y no solamente él, sino que también a los seguidores de esta persona. Entonces, miramos ahí también en el versículo 1, enseñar la fe, hermanos.
implica las enseñanzas esenciales de la fe cristiana. Hay pastores, hermanos, y no quiero generalizar porque hay buenos pastores, hay buenos maestros que son guiados bíblicamente por el Espíritu Santo de Dios y están enseñando la Biblia. Pero hay pastores que entretienen a los creyentes con conciertos, con dramas, con invitados. Ah, el pastor, hermanos, debe dedicarse a la enseñanza de la Biblia. Esa es su tarea. A muchos creyentes no les gusta también ser enseñados bíblicamente, verso a verso, capítulo a capítulo, menos cuando toca un capítulo tan largo, con versículos largos. Pero el pastor o líder, hermano, no está para complacer al oyente. Él es un embajador de Cristo. Él es un representante de Cristo y no va a hablar lo que él quiera o lo que él se le antoje. Él ya tiene un mensaje que Cristo ha dejado. Y eso es lo que debe de enseñar, lo que Cristo ha ordenado hacer. Los espíritus engañadores están presentes desde el huerto del Edén, también recordemos eso. Tristemente a muchos les encanta escuchar a espíritus engañadores. Cada vez más en las iglesias van cerrando la Biblia y comienzan a escuchar a espíritus engañadores. La tecnología, hermano, ha servido para que la mentira viaje a la velocidad de la luz y la verdad viaje a pie. Una buena enseñanza en las redes es censurada, mientras que una enseñanza mala es propagada y enseñada como buena. Y además de eso, las personas que les gusta escuchar una falsa enseñanza son los que más la comparten en las redes sociales. Los que enseñan los espíritus, lo que enseñan los espíritus engañadores, también se vuelven doctrinas dentro de las iglesias. Hermano, créeme, los demonios tienen una mejor teología que muchos de nosotros, pero también tienen su propio sistema de doctrinas y no es la doctrina de Jesucristo. Y si no estamos instruidos en la fe, podemos caer fácilmente. El versículo 2 dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, estos apóstatas abrirán su oído a gente o a personas hipócritas. Recordemos ahí la palabra hipócrita es un actor que en el escenario muestra a alguien que no es, pero en su vida diaria o común es otra persona que no es, está personificando a alguien. Estas personas, dice el apóstol Pablo, son mentirosos, están enseñando algo que ni ellos mismos están viviendo. Están enseñando, cuando están allá arriba son unos y cuando están aquí abajo son otros, pero también son hipócritas porque dijeron abrazar la fe y ahora le han dado la espalda a Dios. Son maestros que voluntariamente y conscientemente saben que no están predicando la verdad, pero les importa poco el Evangelio. Y Pablo dice, tienen cauterizada la conciencia, es decir, la conciencia de estos maestros están quemadas, se les ha quemado toda sensibilidad, pero saben que, hermanos, al falso maestro esto no le importa y ni le importa el daño que hacen sus enseñanzas. Versículo 3, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Escuchaste eso, hermano? ¿Has leído esto antes? ¿Has meditado en esto antes? Ellos hicieron su propia manera de ser justificados delante de Dios. Piensan que es mejor no casarse al grado que lo van hasta prohibir. Algunos han llegado a pensar que mantener un estilo de vida en celibato están sacrificando la carne. Pero hermanos, lo que están sacrificando muchas personas ahí es su deseo legítimo de tener una esposa. En Corintios, Pablo dice que algunos tendrán este don de Dios, pero no es para todos.
Primera de Corintios 7, 27 y 28. Preguntas que vienen ahí. ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Pero estos falsos maestros, hermanos, van a prohibir al grado de que aunque las personas se estén quemando en pasión por tener un compañero, una esposa, un esposo, ellos van a decir que es mejor estar sin casarse, supuestamente para agradar a Dios. Y esto, hermano, es lo que hace el legalismo también. Además de eso, van a abstenerse de alimentos que Dios creó. Las normas legalistas de algunos maestros creen que en sus reglas son mejores que las reglas de Dios. Ellos quieren marcar la pauta de cómo deben de ser justificados. Ya Dios ha establecido la manera como nosotros somos justificados. La Biblia dice que somos salvos y justificados solamente por gracia y por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Jesús dijo a los fariseos de su época: no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. En Génesis 9:3 dice: todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Hermanos, tenemos también entender que algunos alimentos no son buenos para nuestra salud, pero no tienen nada que ver con la conducta espiritual, con nuestra vida espiritual. Los creyentes comemos dando gracias a Dios. Dios es nuestro proveedor y sabemos que nosotros cuando oramos es para que Dios, es porque Dios nos ha dado la dicha de tener un plato de comida en nuestra mesa. Versículo 4, hermanos. Porque todo lo que Dios crió es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. Además, Pablo dice, todo lo que Dios creó es bueno. Hermano, ¿hay alguna cosa que Dios haya creado que no sea bueno? Y lo que Pablo está diciendo ahí, que todo, aún el hombre que después de su caída se rebeló contra Dios, al inicio en Génesis dice, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Dios, las cosas que creó, formó desde la fundación del mundo, era para llevarle gloria y honra al Señor, aún hasta el ser humano. Teníamos ese privilegio de servirle al Señor día y noche, honrarlo, pero la desobediencia del hombre, de Adán en este caso, nos llevó a vivir ahora en la condición en que estamos. Pero el Señor no nos dejó así nada más. Dice que el primer Adán falló, pero el segundo Adán, que es Jesucristo, llegó para redimirnos de la paga del pecado, para comprarnos con su sangre. Versículo 4. Todo se debe comer con acción de gracias. Hermano, agradece a Dios si hoy comiste frijolitos, algún queso, algún pescado, carne, o algunos hogares solo hay a veces tortillas con sal. Y en algunos otros hogares también hay banquetes grandísimos. Demos gracias a Dios por lo que comemos, por su misericordia, y que nadie nos juzgue por comer o beber algo. El Señor ha hecho limpios ya todas las cosas. Versículo 5. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Dios acepta que comamos de todo. Y la oración de acción de gracias lo hace sagrado, lo hace puro, lo purifica. Lo que comamos o dejemos de comer no nos hace más justos delante de Dios. Pero también recordemos que sí puede afectar nuestra salud. Hay personas que por alguna necesidad de salud, por alguna enfermedad, no podemos comer ciertos alimentos y eso lo tenemos también que entender, tenemos que ser sensatos a la hora también de comer o de beber algo.
si sabemos que nos hace daño, hermanos, pues evitemos comerlo, pero no tiene nada que ver con que nos presentemos más espirituales delante del Señor por tener una dieta o por no tenerla. Versículo 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de fe y de la buena noticia que has seguido. Timoteo, enseña, dice el apóstol Pablo, instruye estas instrucciones, debes de enseñar teoría, pero también debes de enseñar práctica. Timoteo, si mantienes enseñando esto, serás un digno siervo de Jesucristo. Y una pregunta, bueno, dos preguntas que quiero hacer. ¿Somos dignos siervos de Jesucristo? Y la segunda es, ¿enseñamos lo que se nos ha encomendado? Aparece ahí la palabra en el versículo 6. Nutrido con las palabras de fe, alimentándonos del conocimiento de las buenas noticias, alimentándonos del conocimiento de Jesucristo, alimentándonos de las buenas enseñanzas. Hermano, los falsos maestros se alimentan también de doctrinas, pero son doctrinas de demonios. Pero el buen siervo de Jesucristo se alimenta sanamente en lo concerniente a Jesucristo y su evangelio. Si tú has creído en la buena doctrina, en la buena enseñanza, sigamos en ella. Muchos comenzaron bien, pero se han desviado y han tomado otras doctrinas. Si quitamos la vista, hermanos, de las escrituras, caminaremos a la deriva. De hecho, en la historia, tú puedes ver que muchos comenzaron bien, con algo sano, con algo bueno, y terminaron por desviarse y hacer sus propios grupos, sus propias sectas, y han tenido nuevas revelaciones aún. Y no solamente eso, sino que las escriben y las enseñan a otras personas. Hay grupos donde tú puedes ver que tienen una traducción de la Biblia totalmente diferente a la nuestra, manipulando las escrituras para que diga la escritura lo que ellos quieren que diga las escrituras. Pero recordemos que el apóstol Pablo dice que ninguna escritura es de interpretación privada. Y todo lo que la Biblia habla, hermanos, desde Génesis hasta cerrar la otra pasta, Apocalipsis, todo encaja perfectamente, armoniza perfectamente. Versículo 7. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Pablo dice, no admitas, rehúsa de escuchar mitos, no pierdas el tiempo, no escuches chismes o cuentos de las mujeres. Muchas mujeres, hermanos, aún contaban, ya siendo cristianas, ideas o mitos de la diosa Diana, y Pablo dice, no pierdas el tiempo en ellos. Hoy en día, a lo mejor, las nuevas hermanas en Cristo, en la fe, y aún los nuevos hermanos, en vez de estar hablando de Jesucristo, a veces hablamos en temas que ni siquiera vienen al caso. Y perdemos el tiempo escuchando estas cosas. Nos edifiquemos con la palabra. Y hay unas hermanas y hay unos hermanos que son dignos de ser escuchados también, que siempre están animando, consolando, orando, exhortando a otros hermanos. Incluso si en nuestra vida, hermanos, hicimos algo o estamos haciendo algo indebido y una hermana o un hermano se arrima a nosotros y nos corrige, deberíamos de agradecerle a esta hermana porque nos está, nos está dando ese punto ciego donde nosotros a lo mejor no alcanzamos a ver y ellos se han dado cuenta y con amor y con amabilidad te dice, hermano, hermana, estás mal, esto y esto y esto. Debemos de agradecerle. Pero si no es para eso, hermanos, entonces estamos perdiendo el tiempo. Y a Timoteo le dice, entrénate a la obediencia a Cristo, entrénate en la buena doctrina, ejercítate para la piedad. En Hebreos 5:14
Dice, pero el alimento sólido es para los que ya han alcanzado madurez, los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hermano, cuando una persona se entrena y se ejercita en alguna disciplina, desarrolla habilidades. Nosotros debemos de ejercitarnos en escudriñar la Biblia. De este modo se adquiere el discernimiento, y discernimiento aquí quiere decir distinguir una cosa de la otra. A veces es triste cuando miramos, o incluso en nuestra propia vida, que no alcanzamos a distinguir algo que va a traer consecuencias a nuestra vida por algún pecado. Pero cuando nos ocupamos en la lectura, en ejercitarnos, en hacer lo bueno, en ejercitarnos en conocer más y más y más de Cristo Jesús, nos vamos a dar cuenta qué es lo que se nos pide hacer como cristianos. Versículo 8. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Entonces Pablo en el versículo 8 no está prohibiendo también el ejercicio corporal. Eso dice, está bien, no es una prohibición total. Si a nosotros nos gusta salir a hacer ejercicio, si a nosotros nos gusta tener una disciplina en algún deporte, no hay ningún problema. Pero el apóstol Pablo dice, para poco es provechoso. El apóstol Pedro dijo, pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva. Pablo dice en el versículo 8 de 1 de Timoteo 4, pero la piedad para todo aprovecha. Es interesante, hermanos, que la piedad no solamente es buena para la vida terrenal que llevamos, y por cierto que va a ser pasajera. Algunos, si Dios tiene gracia en ellos y les regala un poco más de tiempo, llegarán a los 100 o a los 120 años, que en nuestro siglo pues ya es una exageración, pero a estas personas, aunque vivan 100 o 120 años, no deja de ser un punto en el tiempo nada más. Algunos otros no llegaremos ni a los 50. Pero dice el apóstol Pablo, si tú te ejercitas en la piedad, va a ser provechoso para esta tierra, para esta vida pasajera que tú llevas, pero también para la venidera. Y el apóstol Pedro, en el pasaje que te acabo de leer, nosotros tenemos la esperanza en las promesas de Cristo Jesús, que nos esperan cielos nuevos y tierra nueva. Y Pedro dice, en los cuales mora la justicia. Nosotros podemos ir a veces a pedir justicia en algún lugar, y por muy buena que sea la justicia que nos den, no se va a comparar a la justicia de Dios. La justicia de Dios va a ser perfecta. Versículo 9. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Debemos de creer en estas palabras, hermanos. Es cierto que vendrán falsas enseñanzas. Es cierto que vendrán espíritus engañosos. Es cierto que vendrán doctrinas de demonio. Pero nosotros los cristianos debemos de creer en la palabra encarnada, en Jesucristo. Él es la verdad, el camino y la vida. Por eso el apóstol Pablo en esta sola carta ha repetido 3 o 4 veces, palabra fiel es esta. Esto, dice Pablo, viene del Señor. Versículo 10, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. El Evangelio es la causa, dice Pablo, por la que nosotros trabajamos, por la que nosotros sufrimos, por la que nosotros nos desgastamos. Las personas se burlan de nosotros, es cierto. Incluso no solamente se burlan, en algunos casos vimos que llegan
hasta asesinar a los creyentes. Pero eso no importa. Lo que pasemos en esta vida por la causa del Evangelio, por la causa de Cristo, vale la pena. Y en el versículo 10 dice, porque esperamos en el Dios viviente. Él es nuestra esperanza, hermanos. Solamente un Dios vivo puede salvar. No podemos confiar en objetos, en imágenes o en pinturas para la salvación eterna. Este Salvador quiere que los hombres sean salvos eternamente y nosotros los creyentes en Jesucristo ya lo aceptamos. Hermano o amigo, la salvación es ahora. Puedes recibirla o puedes rechazarla, pero Dios no te dejará de hacer la invitación a que conozcas el verdadero Dios y a su Hijo Jesucristo. En Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Versículo 11, te recuerdo que estamos ahí en 1 Timoteo capítulo 4, dice, esto manda y enseña. Esta es como una nota de alguien que está en un mando militar superior a un subordinado, alguien que está debajo de alguien. Esto debes enseñar y esto debes ordenar, Timoteo. Y esto es lo que debemos de hacer nosotros como cristianos y más si tenemos un lugar de liderazgo. Es un deber, insiste en esto. Enseñar las escrituras, esa es la prioridad primaria del pastor o pastores o del líder o de algún hermano que esté haciendo la labor de maestro. Aquellos quienes enseñan, hermanos, tienen esta responsabilidad de enseñar la buena doctrina, la verdadera doctrina de Jesucristo. Versículo 12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y ahí vamos a encontrar una palabra, ninguno tenga en poco tu juventud. No te subestimes al enseñar las buenas noticias por ser joven. Que tu juventud no sea una excusa para enseñar a los más adultos. Algunos adultos no se sujetarán a tu autoridad, dice Pablo. Es probable que Timoteo, hermanos, esté en una edad militar y en estos tiempos se consideraba joven alguien entre 40 y 30 años y Pablo rondando por ahí los 70 escribe a Timoteo y Pablo dice, no permitas que nadie te desprecie por ser joven, pero sé ejemplo de los cristianos. Este joven, hermano, debería de ser un modelo para los miembros de la iglesia en Efeso. Y le dice Pablo, sé ejemplo en palabra. Hermano, que los que nos escuchen hablar no nos acusen de nada malo, de chismosos, de groseros, de irreverentes, de bromas con doble sentido, que no tampoco nos enseñoreemos de las personas creyendo que son nuestros empleados. Seamos íntegros, serios en palabra, que nuestra palabra sea sí o sea no. Y también Pablo le dice en conducta. Y aquí es la manera en que nosotros vivimos, cómo nos conducimos fuera y dentro de casa o fuera y dentro de la iglesia. Hermanos, que esto comience a ser un distintivo en nuestras vidas y nuestra conducta no es como la que decimos tener. Comencemos a hacer ajustes en nuestra vida espiritual. Sin duda, cuando nosotros vamos a la escritura y comenzamos a entender estas cosas, nos vamos a dar cuenta que hay un montón de desorden en nuestra vida que tenemos y debemos de ajustar. Y también le dice ese ejemplo en espíritu, que tu actitud, dice Pablo, sea siempre anhelar más y más el conocimiento de Dios. Esto lo podemos lograr invirtiendo en la lectura bíblica. Ahí es donde podemos encontrar el conocimiento de quién es Dios y qué espera de nosotros. Algunas personas dicen,
Es que yo no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Abre tu Biblia, ahí la vas a encontrar. Acércate a personas que les guste leer la Biblia. Rodéate de personas de buenos hábitos como la lectura en la Biblia. Además, dice el apóstol Pablo, en fe, sé ejemplo en fe, sé ejemplo en confiar en Dios, sé ejemplo en tu fidelidad a Dios, sé ejemplo en tu amor a Dios, sé ejemplo en el Evangelio de Cristo. En pureza, sé ejemplo en pureza, Timoteo. ¿Qué significa? Limpios de conciencia, limpios de impureza, con un corazón limpio. Hermano, estas virtudes que Pablo le pide a Timoteo es exigente para todo cristiano. Como ejemplo, hacemos que muchos retractores cambien su manera de pensar cuando vivimos una vida de esta manera. Versículo 13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Mientras tanto llego, mientras tanto voy. Recordemos que Pablo se encuentra en Macedonia y Timoteo se encuentra ahorita en Efeso, aquí en la lectura, ¿verdad? Ocúpate. Y esta palabra es prosecho, quiere decir atento, quiere decir recurrir, pero una definición que me encantó es prestar total atención. Todo cristiano debe estar atento, escudriñando, leyendo, meditando la Biblia. La disciplina, hermanos, en leer la Biblia cuesta, pero vale la pena. Pablo ya le dijo a Timoteo que tiene promesas para esta vida y para la venidera. Y hermanos, entiendo que trabajamos, entiendo que llegamos cansados, entiendo que hay que atender la casa, entiendo que hay que socializar, entiendo que hay que atender a los niños, entiendo que hay que llevar a los niños a las actividades, entiendo que también hay tiempo para vacacionar y entiendo que hay que llevar a veces a nuestras esposas a comprar. Entiendo también que no tenemos tiempo para leer la Biblia. Nos hemos ocupado tanto en lo que el mundo nos ha rodeado que no hay tiempo para ejercitarnos en la lectura. Y Pablo nos dice a nosotros los cristianos, presta total atención a la lectura. Ocúpate en la lectura. Además le dice, ocúpate también en la exhortación y la enseñanza. Y aquí exhortar, aquí significa a consolar, a ayudar, a estimular, a hacer ruegos también. Y enseñar, ahí se también significa instruir. Instruir. Entonces, el, la instrucción de Pablo a Timoteo es, ocúpate en la lectura. Y aquí algunas traducciones lo van a poner como Biblia. Y recordemos que la Biblia no está completa hasta este momento. Tenemos aquí, hoy en día ya la Biblia completa y se cerró hasta Apocalipsis. Los canon lo cerraron hasta Apocalipsis, pero en el tiempo de Timoteo, esto hace una referencia a lo que nosotros hoy conocemos como el Antiguo Testamento. Entonces, Pablo le dice, ocúpate en la lectura, a leer el Antiguo Testamento. Ocúpate en la exhortación, consuela, ayuda, estimula. Ocúpate en la enseñanza, instruye a otros. Versículo 14. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Entonces, el versículo 14, Pablo le dice algo como esto: Dios te ha dado la capacidad, de ahí la capacidad es el don, el regalo. Dios te ha dado esto para que lo uses correctamente. Y una pregunta que quiero dejar ahí en el aire es, ¿estás usando tus dones correctamente? Es como si Pablo le dijera, no desperdicies lo que Dios te ha dado. Otro detalle que podemos encontrar en el versículo 14, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Muchos van a interpretar
que previamente ya se había profetizado, ya se había predicho que Timoteo iba a ejercer este cargo donde hoy Pablo lo tiene. Pero nosotros, o yo lo entiendo de esta manera, los líderes que hay, presbiterio, es los líderes o los ancianos o el grupo de ancianos, pero dice, también yo lo he interpretado de esta forma, aquellos que te impusieron sus manos, lo hicieron porque fueron guiados por el Espíritu Santo. Timoteo, en otras palabras, fuiste comisionado para esto, fuiste ordenado para hacer esto. No lo descuides, de ahí donde viene el inicio, no descuides el don que hay en ti. Entonces, muchas veces la profecía ahí no va a ser algo que se escribió de él o se dijo de él tiempo atrás, sino que aquí profecía equivale también a lo que en ese momento el Espíritu Santo llevó a hacer a estos líderes sobre Timoteo. Por ejemplo, a Pablo también se le impusieron sus manos y en el siguiente capítulo nos va a decir, uh, le va a decir Pablo a Timoteo que no imponga las manos a la ligera. O sea, que no ordene a personas así tan prontamente. Versículo 15, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Piensa, es la palabra ahí, ocúpate. La palabra original es meletao y quiere decir piensa, practica, estudia. Y a mí también me gustó esta definición que encontré, dedica tiempo. Ocúpate en estas cosas, dedica el tiempo a estas cosas, piensa en estas cosas, estudia estas cosas, practica estas cosas. Versículo 15, hermanos, es lo que en una sola palabra el apóstol Pablo nos está diciendo tantas cosas. Permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Hermanos, no debemos dedicar el tiempo en otras cosas que no nos traerán provecho eterno. El apóstol Pablo dice, ocúpate en estas cosas. ¿Cuáles cosas? Ya lo dijo en el versículo 13. A la lectura, a la exhortación y a la enseñanza. Desgraciadamente, hoy en día a veces perdemos más el tiempo mirando televisión, mirando series, mirando redes sociales, Facebook, YouTube, revistas y un montón de entretenimientos. Pero Pablo le dice, ocúpate, practica, dedica tiempo a la lectura, a la exhortación y a la enseñanza. Hermanos, cualquier entretenimiento entretiene y detiene. Hay cosas más importantes que el entretenimiento. Y no estoy diciendo que mirar una película sea malo o sea algo del demonio, tampoco. Debe de haber tiempo para todo, debemos de saber equilibrar nuestro tiempo. Y nosotros, Dios nos ha dado la capacidad de poder organizarnos. También Dios nos pedirá cuenta no solamente cómo invertimos nuestro tiempo, sino que también cualquier recurso que podamos invertir en su obra. Versículo 16, hermanos, y termino. Y disculpa, me he alargado como no, me he alargado más que otros días. Versículo 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Timoteo, tu trabajo es cuidar, velar por la iglesia. No te llenes de orgullo, no te envanezcas. Recuerda que la iglesia es del Señor Jesucristo. Él la compró con su sangre. Cuida lo que enseñas o instruyes. Si tu doctrina es la que el Señor mandó a enseñar, persiste, continúa, sigue haciéndolo, insiste, enseña la sana doctrina. Y algunos van a llegar a pensar que este texto habla de perder la salvación.
pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y déjeme, le digo lo que yo estudié el día de hoy. Tú eres responsable, dice el apóstol Pablo a Timoteo, de enseñar la sana doctrina. Tú eres ese atalaya que da el aviso de las buenas noticias. Aquí salvar es el equivalente a que Dios nos hará responsables por no enseñar bien. No quiere decir perder la salvación. Dios nos pedirá cuentas de aquellos que estuvieron a nuestro alcance y no le enseñamos las verdades del Evangelio, hermanos. Hermanos, la buena enseñanza es apreciada por pocos, pero esos pocos que aprendan de la buena enseñanza podrán instruir a otros y Dios no los hará responsables de no enseñar lo bueno. En Ezequiel vimos cuál era el trabajo del atalaya. La atalaya seguía siendo alguien del pueblo de Dios, pero su trabajo era tocar trompetas, dar voces cuando querían venir a atacarlo. Y le dice, si alguien escuchó la trompeta y escuchó las voces de la atalaya y no huyó y no se escondió y no se preparó, ellos son responsables por su propia sangre. Pero si el atalaya se duerme y llega el enemigo y él no tocó y él no alertó al pueblo, esa sangre, esas personas que mueran, van a ser responsabilidad del atalaya. Entonces, esto es lo que yo pude entender del versículo 16 y del capítulo 4 de Primera de Timoteo, hermanos. Gracias, disculpa, me he alargado un poco. Espero que sea de provecho y espero tus comentarios y que podamos interactuar. Un saludo a todos los hermanos. Bendiciones.